A continuación tendremos las palabras del doctor Udi Assash de Israel, contándonos un poco respecto de su visión acerca de la influenza aviar. Les presento a Udi Assash. Él es el director global del Servicio Técnico de Vacunas de Phibro Animal Health. Obtuvo su título de doctorado en Medicina Veterinaria en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Israel. Es clínico y consultor de aves de corral. Tiene una experiencia de más de 25 años y 15 años en el uso y producción de vacunas en aves de corral. Buenos días, ladies and gentlemen. Buenos días, señoras y señores. Desafortunadamente no hablo español, así que va a haber traducción para mi presentación. Les voy a presentar el abordaje práctico para el control de la influencia aviaria de baja patogenicidad en Israel del 2000 al 2017 y de alta patogenicidad también. En estos últimos 17 años les vamos a contar cuál es la experiencia en Israel. La industria avícola en Israel, bueno, vamos a empezar específicamente en Israel, es un país muy pequeñito. Tenemos solamente 400 kilómetros de norte a sur, y en la parte más amplia son 110 kilómetros de ancho. Es un país muy pequeño. Producimos 220 millones de pollos para el consumo humano. Son 38.5 kilos per cápita de consumo. Tenemos ponedoras de más o menos 5 millones en número. Y también tenemos 8 millones de pavos para el consumo, aproximadamente 13 kilos por cápita, que es de consumo per cápita. Así que vemos la diferencia en el consumo de pollo cada año. Aquí vemos en el 2016 cuál era el promedio de los datos. En general, los pollos de 2.48 kilos de edad de 40 días aproximadamente y de 13 a 14 por galpón. Aquí pueden ver las zonas donde tenemos los laboratorios de diagnóstico en Israel. Estos laboratorios controlan prácticamente todos los pollos y todo el movimiento de pollos en el país. Ahora, ¿qué pasa con la influenza en Israel? La IBQX empezó en China en el 2006. Luego en el 96, y luego viajó a Europa y apareció en Europa en el 2002. H5N8 se descubrió en el lago de Nur, en Mongolia, en esta zona de aquí, en el 2006. De hecho, en mayo del 2016. Y llegó a Europa en octubre, noviembre del 2016. Lo que significa que el primer viaje se fue a 6 años y bueno, eso pasa porque va viajando de pollo a pollo, no es una enfermedad que pueda viajar muy rápido, pero en el 2016, en 6 meses hubo nada más de tiempo de lo que pasó desde China a Europa. Entonces, ¿cómo voló tan rápido la enfermedad? Todos ustedes lo saben, esto es sencillo, pasó volando. No viajó en business, en el avión, pero llegó muy rápido de un lugar a otro y en un año pueden encontrar la misma cepa en todos lados del mundo. ¿Por qué cuento esta historia sobre la migración de los pájaros en particular? Es por esto. ¿Ven este punto rojo aquí? Ese es Israel. Ese es Israel, que está justo en la zona de mayor cantidad de rutas migratorias. Todas las aves que van de Asia, Europa del Este y Europa mismo, todas decidieron que tenían que pasar por encima de Israel en vía a su camino a África.
Básicamente, hay más de 5.000 millones de aves que vuelan, más de 200 especies que pasan volando por sobre Israel en camino de Europa y hacia África y después de vuelta. Muchas de estas aves piensan que Israel es el último lugar que van a tener para descansar antes de cruzar el desierto de Sinaí y de África del Norte, así que no solo pasan volando por encima nuestro, sino que también las alojamos por unos días o una semana. Por lo tanto, esto significa que estamos en una zona de alto riesgo para la influenza aviar, tanto de alta como de baja patogenicidad, así como otras enfermedades. Estamos sentados justo en la punta del volcán, diríamos. Y de hecho, Israel también es un lugar hermoso para venir a mirar aves. Si quieren venir a mirar aves, es hermoso para sentarse y observar todas las aves que pasan migrando. Lástima que no es tan bueno para la industria avícola. Hablamos de H9N2 y les voy a contar qué pasa desde la mayor cantidad de puntos de vista posible. Ustedes saben que es de baja patogenicidad y se ha vuelto endémico, especialmente en las zonas estes de China, en el Medio Oeste y otras regiones del mundo. Nosotros empezamos a ver focos esporádicos de H9N2 en Israel al principio de los años del 2000 y antes de que pudiéramos reaccionar muy rápidamente se convirtió en una enfermedad endémica. Estamos viendo menos en este momento, pero en esa época teníamos focos en todas las zonas de la industria, teníamos en ponedoras, en pollos para el comercio, en aves de engorde, en aves exóticas incluso, y entre diciembre y junio de cada año teníamos la mayor cantidad de focos. Lo que ustedes ven en las fotos es una infección secundaria en una gallina que está en un pollo que está infectado con este virus. Aquí en los últimos 17 años, del 2000 a la actualidad, hemos tenido 1.783 aislaciones de H9N2 y esto no quiere decir que son cada vez un virus que se ha vuelto endémico o que ha aparecido asociado a efectos clínicos, sino que simplemente son aislados. Y cuando tenemos estos informes, generalmente están asociados a efectos respiratorios y patologías que se ven en este caso clásico de la bifurcación de la tráquea, que se ve bloqueada con estos aves, sobre todo en aquellos que viven más tiempo, donde tienen más tiempos de vida. Encontramos, por ejemplo, en los pavos, mayor peritonitis de infección, se ven más efectos, podemos tener broilers que tienen hasta un 15% de mortalidad, 45% de caída en la producción de huevos, hasta el 45% de caída en la producción de huevos en aquellas aves que no están protegidas y como decíamos, hasta un 15% de mortalidad. Y en muchos casos los daños se incrementan por el efecto de las infecciones secundarias. Ustedes saben que cualquier problema viral, respiratorio, como casos clínicos iniciales, después se puede ver E. coli, que se genera muchísimo más problemas en el virus, Escherichia coli o cualquier otro tipo de cosa que se ve asociada porque hay una baja en las defensas. Estos son de nuevo la historia de los aislados de virus que obtuvimos. Son datos que han sido proveídos por la Asociación Israelí de avícola y son datos que están abiertos al público y pueden ver cómo va creciendo y que en el 2003 se convirtió en un problema, en el 2004 volvió a subir, volvió a bajar en el 2005 y después empezó a aumentar hasta un pico en el 2008 y desde ese punto en adelante volvió a bajar
hasta en el 2013, que volvió a subir en el 2014, y ahora yo no les puedo decir qué es lo que está pasando 2015, 16 y 17, simplemente les doy les dejo esta pausa, les dejo el suspenso si escuchan toda la presentación hasta el final para saber qué pasó en estos últimos 3 años. Con respecto a la filogenia de estos aislados, se están basando en secuenciación del gen de HA. Y lo que pueden ver es que en este periodo, desde el 2000 al 2014, hemos tenido 8 genotipos distintos que se han dividido en 5 grupos, y podemos ver que hay una introducción secuencial de nuevos genotipos de acuerdo al tiempo. Es cronológico esta introducción de nuevos genotipos, es cronológica. Teníamos entonces un problema, esto es endémico, está dañando a las aves, necesitamos encontrar una solución. Decidimos desarrollar vacunas inactivadas basados en el genotipo que estaba circulando en ese momento, que era el número 2, que es una vacuna autogénica o una de bajo curso, si quieren. Está basada en una emulsión de agua en aceite que contiene el virus inactivado de 10 a la 8 por 2 y basado en el genotipo 2, como dije, que se desarrolló esta vacuna en el 2002 y nos tomó un poco de tiempo registrarla para utilización general, porque al principio las autoridades solo permitían la vacunación de autogénicos, es decir, solo para lotes que estuvieran enfermos. Y ahí solo se podía utilizar la vacuna, pero a partir del 2003 entendimos que teníamos que dársela a todos en forma generalizada. Esa vacuna se aplica con una inyección subcutánea o intramuscular. No es solo intramuscular, también subcutánea. Y en el principio podíamos ver muy buenos resultados con esta vacuna. Estos, por ejemplo, son lo que pasó con los broilers y con las gallinas reproductoras del 2003, 2004, 2005. Vamos a ver que allí comenzó la vacunación masiva en el 2003 y muy rápidamente llegamos en el 2006 a un muy buen control de los outbreaks, de los focos, pero después volvió a aparecer. Aquí vemos que no es un proceso sencillo, tenemos que ver muy bien cómo se van dando los procesos, qué pasa con la vacunación. Sabemos que el programa de vacunas, el número de vacunas, tiene un gran impacto en la eficacia de las vacunas. Acá pueden ver que no había anticuerpos, vemos el cambio en la mortalidad, pero en el 2005, cuando ya teníamos los titers para los tipos específicos del log2 de HI, ahí no tenemos ningún tipo de mortalidad y tenemos una caída mucho menor en la producción, y esto nos ayudó a mejorar el programa de vacunación y a hacer vacunas con mayor concentración de antígenos. From 2007 to 2013. De acá vamos a ver qué pasó en las gallinas reproductoras en los diferentes años. Aquí vemos que hay mayor protección, lo mismo para los broilers. Acá se hace una única vacunación y vemos que también en las ponedoras incluimos mayor cantidad de vacunas y también estamos utilizando los antígenos anti-HI, que son muy protectores con respecto a lo que aparece después como signos clínicos. Así que este esquema de vacunaciones lo hemos mejorado. También en lo que se refiere, hicimos pruebas, ensayos con diferentes sistemas de vacunación. Separamos en grupos, unos que se vacunaban una sola vez a los 12 días de edad. Después se evaluaban a los 35 días de edad y luego hacíamos un seguimiento de 5 días y tomábamos
hisopados orofaringios, hacíamos aislados del virus y también hacíamos titulación para ver qué cantidad de virus podíamos recuperar en estas aves. Después hicimos otro grupo con una doble vacunación. Hicimos una vacunación a los 12 días y otra a los 24 días. Y por supuesto un grupo de control que era negativo. Estos son los resultados de los porcentajes de los reaislados de H9N2 para los broilers con vacuna y sin vacuna, y en los no vacunados ustedes pueden ver que entre el día 1 después del desafío y 5 días después hay aislados realizados hasta que el 100% de las aves tenían los resultados, tanto para los que habían sido vacunados una sola vez, era un resultado bastante constante, y para los que tenían 2 vacunas, este grupo, pueden ver que tiene un pico alrededor de 3 y después vuelve a bajar los aislados con respecto a estas aves que tenían 2 vacunas. Así que esta no es toda la historia tampoco. También hicimos titulación para ver qué tantos virus encontrábamos, porque con los aislados lo que significa es que, bueno, el PCR es positivo, pero eso no nos dice cuántos virus o qué nivel de infección viral existe dentro del ave. Y aquí tenemos resultados muy interesantes. Podemos ver que el grupo no vacunado tenía títulos mucho más altos, mucha más presencia viral, comparados con los grupos vacunados, incluyendo aquellos que solo habían tenido una vacuna. Por lo tanto, el hecho que se podían ver en los aislados encontrados con PCR que hay virus no quiere decir que tengan una alta carga viral. Básicamente hoy estamos haciendo una sola vacuna única con muy buen control y con muy baja carga viral después cuando hacemos las evaluaciones. También pudimos ver una mejora significativa en el estado de las aves luego de la vacunación. En rojo vemos a los que no están vacunados y en negro los que están vacunados, y medimos en las mismas granjas, en las mismas producciones, y vemos ellos estaban todos expuestos al mismo nivel de infecciones normales que ocurren a partir de cierta edad, y la industria estaba muy contentos todos con los datos que obtuvimos, con los resultados de la vacunación con respecto a esta vacuna inactivada para este genotipo particular. Pero H9N2 nos devolvió la pelea, se resistió. No se dejó vencer fácilmente y surgió con nuevos genotipos 3 y 4A en el 2004 y hasta el 2008. Y aparentemente estos nuevos genotipos eran problemáticos porque los anticuerpos anti-HA que generaban el genotipo 2 no protegían de las infecciones que se producían por los genotipos 3 y 4 nuevos. Así que del 2004 al 2008 pudimos ver una elevación en la cantidad de aislados y también en la cantidad de focos, de brotes, y por eso nos encontramos ante un problema. Y si ustedes miran la línea temporal con la aparición de los genotipos, realmente desde 2008 tenemos una multitud de nuevos genotipos que están surgiendo, y en muchos casos teníamos de 3 a 4 genotipos distintos que estaban circulando al mismo tiempo en los mismos lugares, y eso es un problema gigantesco porque no hay forma de controlarlo con una única vacuna, y estas vacunas se tienen que actualizar. So here is Aquí vemos la descripción del
lo que ocurrió con H9N2, y vemos en el periodo de 12 años, entre el 2002 al 2014, teníamos que generar 4 diferentes vacunas. Comenzamos con el genotipo 2, luego bajó y comenzó a subir. Aquí tuvimos que actualizar con el genotipo 4A, que duró bastante tiempo, incluso redujo la cantidad de brotes en las granjas, y luego advertimos que el problema era cada vez mayor, y en ese momento sabíamos que teníamos que actuar rápidamente antes de que la situación se descontrolara. Entonces tuvimos 2 genotipos diferentes de H9N2 de vacunas monovalentes inactivadas, y en 2015 teníamos 0 casos del H9N2. Algunos casos tuvimos en 2016, y aparentemente porque algunos granjeros decidieron que se había terminado el problema y que no era necesario continuar vacunando. Y todos ahora están vacunando nuevamente, y en 2017, en este momento, actualmente, todo parece que está más bajo control. Puedo decir que ahora estamos ganando esta batalla con el H9N2, pero no puedo estar segura de lo que puede ocurrir en el próximo año o en los próximos 6 meses. Uno de los motivos de que la adición de la vacuna monovalente al programa y del éxito de esto fue que una vez que uno lo hace, uno tiene altos títulos, y estoy hablando de aves que no son broilers y se vacunan al día de edad, y vemos que aunque se evalúe esta vacuna con antígenos anti-HUI con cepas específicas, siempre se tienen títulos altos. Estas vacunas también se combinan con Newcastle y IBD, y podemos ver acá el título de Newcastle, que son bastante muy buenos, muy altos. Entonces creemos que uno de los motivos es que estamos teniendo títulos de anticuerpos humorales altos. ¿Cómo lo hacemos? Esta es la programa de vacunación para pollos de engorde. Estas aves se vacunan a los 10 o 12 días. Tenemos una combinación de vacuna de Gumboro, Newcastle y influencia aviar. Se inyecta intramuscular o subcutáneo, y en algunos lugares también agregamos el genotipo 5. Esta es la inyección intramuscular. En el caso de los pavos, recomendamos dar 2 vacunas. La mayoría se basa en el genotipo 4A más Newcastle. Es una vacuna combinada, y luego se puede agregar en el monovalente en caso de que haya problemas con la inmunología, que sea necesario. También se vacuna también intramuscular o subcutáneo. Podemos ver que al agregar estos 2, el G5 y G4D, se obtiene muchos mayores títulos nuevamente. Y cuando vemos brotes o aislados en la fase de vacunación con una vacuna simple, el agregado de la nueva cepa monovalente mejora la situación y corrige todos los problemas. Se puede hacer también cuando hay una infección, en casos que a otros galpones de la granja todavía no estén infectados. En el caso de ponedoras y pollos de engorde, los genotipos combinados de las vacunas que se usan en diferentes programas, normalmente en ponedores se pone por lo menos 2 genotipos, el A, por ejemplo, el 2 en la semana 2 y 6, bien temprano,
Y la tercera vacunación, alrededor de la semana 12 o 14 de edad, se puede hacer con el genotipo 5 o el genotipo 4D. Diferentes granjeros tienen diferentes versiones de estos programas, pero todos utilizan 3 o 4 vacunaciones para lograr la protección. En las reproductores tenemos 4 tipos de vacunas. Comenzamos a las 2 semanas de edad, todas con genotipo 4A, y hay una vacuna, un genotipo adicional de genotipo 5 o 4D a las 21 semanas o a las 12 semanas de edad. Actualmente, como han visto, estos programas en estas cepas están controlando la situación. Algunos comentarios sobre la influencia aviar de baja patogenicidad con la vacunación. Sabemos hasta ahora que los anticuerpos contra la HA es una protección clave y también que reduce la eliminación viral, lo que también es muy importante. Pero no estamos erradicando la enfermedad de la zona, sigue siendo endémica, y las nuevas cepas que encontramos cada tanto pueden provenir de una mutación genética o de aves migratorias. Esto funciona muy bien, la vacunación, sí tenemos muy buena bioseguridad, sí podemos demostrar que en las áreas donde la bioseguridad es buena, los galpones son ambientes cerrados, los casos y la severidad de los casos es menor, la cantidad de casos es menor, hay que tener sistemas de detección eficientes y rápidos, buenos laboratorios, eso es clave. Alguien pudo identificar rápidamente y decirnos lo que tiene, rápidamente identificar que es una nueva cepa y que es necesario crear una nueva vacuna. Las vacunas deben concordar con las cepas de campo, porque no tiene sentido vacunar con una cepa producida, bueno, no sé, en cualquier lugar, en Argentina, por ejemplo, si no concuerda con la cepa de campo. Debe haber una muy buena cooperación entre la industria, las autoridades veterinarias y los productores de vacunas. En muchos casos, las autoridades veterinarias no están tan de acuerdo para probar vacunas nuevas muy rápidamente, cada 2 años o cada 1 año. Pero con la influenza aviar creo que es algo fundamental. Incluso la industria debe ser muy cooperadora. Y ¿qué es lo que ocurre? Que lo hemos escuchado con la alta patogenicidad. Y debe haber un incentivo económico para producir estas vacunas y también para usarlas. Si los productores de vacunas pierden dinero, no van a producirlas. Y si los granjeros tienen vacunas que son demasiado caras, tampoco las van a usar. Otra historia que lamentablemente también ocurre en Israel, y como les dije, estamos enfrentando tanto la presentación endémica de baja patogenicidad y también la influenza aviar de alta patogenicidad exótica. Entonces voy a comenzar con la historia más breve. Yo estoy en Rusia y me llaman por teléfono del veterinario que estoy asesorando y me dicen, bueno, hay un raro caso de mortalidad que comienza con pequeña cantidad de aves, pero al día siguiente el lote está enfermo, bastante enfermo, y la mortalidad se eleva a unos cientos, no sé, de 10.000 aves. Esto es una proporción importante. Y en tercer día parecería que alguien haya tirado una bomba atómica en mi establecimiento. Y le digo, ¿pero estás seguro? ¿No se trata de un problema de manejo, envenenamiento? ¿Qué le dieron en el agua? Y me dijo, no, estoy seguro. Entonces le pregunté, ¿esto tiene esta imagen? Me dijo, sí, es casi eso. Es la misma imagen casi. Bueno, ¿está pasando de un galpón a otro? Sí. Bueno,
no hay muchas posibilidades en ese caso. Envíe inmediatamente muestras a PCR y comience ya con la erradicación del lote. Es en abril de 2015 y se envió las muestras 2017. Las enviaron a Viena, a la universidad, al laboratorio donde Claudia está haciendo todo el PCR y ustedes ya lo ven saber. Y fuera todo, en todos los órganos había virus de influenza aviar en todos los órganos, y con la secuencia pudieron encontrar fácilmente la H5 y después se confirmó que era H5N8. Esto es la naturaleza, cómo actúa la enfermedad en nuestra región, la naturaleza de la enfermedad en nuestra región. ¿Cuáles son los antecedentes de alta patogenicidad de influenza aviar en Israel? De los brotes, vimos esto desde el 2006 hasta el 2015. Al comienzo podíamos ver solamente H5N1 y, como ven, es una pequeña cantidad de brotes. No se debe solamente que Israel es chico, un país chico y tenemos pocas granjas. Que les voy a hablar de esto más adelante, pero el H5N8 apareció en noviembre del 2016 y desapareció en febrero de 2017. Pero no por sí mismo. Si vemos los brotes desdoblados por segmentos de la industria y vemos acá en conjunto, vemos que 30 de 44 son broilers de pavos y pavos de engorde, y el resto son reproductores de engorde y el resto son otras ponedoras, reproductoras de ponedoras, pollos de engorde y un lote de patos. Entonces, ¿cuál es la aplicación? Como les dije, la alta patogenicidad en Israel no es endémica, es de aves migratorias. Entonces, los aves más sensibles, las que están en ambiente abierto, expuestos, y en Israel los broilers están en ambiente abierto, entonces son los primeros en infectarse. El resto están en ambientes cerrados o semicerrados. Por ejemplo, los pollos de engorde fue un solo lote infectado, porque el resto están completamente aislados del ambiente exterior. Aquí podemos ver algunas de las pequeñas cantidades de signos clínicos y patológicos que se ven. La mortalidad es tan aguda que no hay tiempo de que se desarrolle ninguna manifestación patológica clara, evidente. Entonces, ¿qué hacemos con el H5? Y la gran pregunta es si lo controlamos por vacunación o por erradicación. Y vamos a ver estos parámetros, vamos a analizarlos ahora. Si es una situación endémica, la erradicación no va a funcionar. Sin embargo, puede funcionar la vacunación, pero debe ser actualizada periódicamente, así como en el caso de las baja patogenicidad. Pero el virus va a permanecer en el ambiente. El de alta patogenicidad cambia y no es algo bueno desde el punto de vista de la salud pública. En una situación no endémica, la erradicación puede funcionar muy bien. Las vacunas sí pueden funcionar si tenemos la disponibilidad de vacuna antes, porque uno tiene que saber que va a haber un brote, que hubo en China, que va a venir acá en 6 meses, y uno tiene que tener la vacuna que concuerde y hacer una vacuna homóloga y vacunar a las aves. Así que es bastante complicado. El costo, bueno, la de la erradicación es muy alto. Hay que tener sistemas, hay que matar las aves y compensar a los granjeros. Pero la vacunación es un costo de una vacuna, es más barato.
El control, si se quiere erradicar, hay que hacer control. Si no se sabe a dónde se disponen las aves y también hay que ver hasta en las mascotas, las aves, o sea, hay que ser muy estrictos para lograrlo con la erradicación. Pero si uno está haciendo vacunación, el control puede ser, bueno, un poco más débil. Bueno, las aves están protegidas, no es necesario un control tan exigente. Una detección precoz y una reacción inmediata son fundamentales si uno quiere lograrlo con la erradicación. Pero si uno no hace una contención inmediata, el problema se va a diseminar. Sin embargo, si uno vacuna, uno puede ser, bueno, un poco, manejarse de una manera un poco más fácil, de alguna manera. Y los productores de vacunas es algo importante porque no se los dije, pero para producir una buena vacuna inactiva homologada no es algo sencillo. Hay que elegir la cepa indicada, la cepa que combina y producirla en huevos, en qué tipo de huevos se producen, cuánto título se obtiene, cuál será la mejor manera de obtener la cepa, etcétera. ¿Cuál fue la elección de Israel? Decidimos hacerlo por erradicación. ¿Por qué? Porque es potencialmente mortal para los humanos. No queremos sobrevivir la misma situación de China. Estamos en una encrucijada de rutas de migración de aves y con las nuevas cepas de H5 emergen tan rápido que no tenemos tiempo de desarrollar las vacunas. Tampoco es endémico en Israel. Entonces, ¿por qué hacerlo endémico? Tenemos muy buenas autoridades veterinarias que tienen un control muy estricto sobre la industria y pueden detectar muy rápidamente, actuar muy rápido y contener la enfermedad muy rápidamente. Existen regulaciones adecuadas y un sistema de compensación que nos da la capacidad de reaccionar como es necesario y obtener la cooperación de toda la industria, que es algo esencial. Y, por supuesto, la vacunación puede ser exportada a la Unión Europea. Voy a mostrarles brevemente cómo tratamos con la de alta patogenicidad y voy a dar un ejemplo de un caso que se ocurrió en 2015 en el que teníamos el problema en el centro de Israel. Esta granja tenía 85.000 pavos de engorde de 16 semanas de edad y había galpones, 7 galpones que tenían abertura lateral. Acá tenemos una sala incubadora. Con miles de aves de una semana de edad. El 14 de enero del 2015 ven algunas muertes inusuales en un lote sano. Le preguntamos qué pasaba, no sabían. Dijeron, bueno, esperemos a ver qué pasa mañana. Aumentó la mortalidad el 15, ahora ya eran cientos de aves. La reacción inmediata fue darles antibióticos y ver qué pasa, a ver si nos sirven o no. Les inyectaron antibióticos y vuelven al día siguiente, el 16 de enero, y ven que no solo falló el tratamiento, no resolvió el problema, sino que ahora tienen miles y miles de aves muertas. Todo el lote está horriblemente enfermo. Entonces entienden que no es una situación normal. Mandan muestras de sangre al laboratorio y ese mismo día se diagnostica H5N1. Así es lo que veíamos en el tercer día. 2 días antes tenía una apariencia normal con algunas muertes inusuales. Y luego vemos esto. ¿Qué acciones se tomaron?
hubo una muerte inmediata de los pavos que quedaban en esos galpones. Se también eliminó a todas las aves que estaban en el otro galpón de cría porque eran del mismo dueño, iban de un lado para el otro la misma gente todo el tiempo, así que también era un alto nivel de infección posible. Y todo se enterró, las aves y las camas, todo lo que estaba en esos galpones fue enterrado dentro de la propiedad. Y luego, de acuerdo a las normativas, lo que nosotros tenemos considerado como 3 kilómetros de zona de protección, se evaluaron todas las aves que se sospechaba podían llegar a haber tenido algún contacto con esto que llamamos la zona caliente de la infección, y esos se eliminaron apropiadamente. Se hicieron evaluaciones de PCR, no hubo repoblación hasta 30 días después de eso. Después se restringió el envío de animales a el matadero hasta que se tuvieran 72 horas continuas de resultados negativos de PCR. Las autoridades evalúan a las aves, se hacen decomisos de ser necesario, se hacen pruebas de PCR, y si en ese caso los resultados son negativos de 72 horas, pueden enviarse al mercado las aves. Si no, no. Y tampoco se pueden ingresar nuevos animales a la zona, ni animales jóvenes de reposición, ni nada. Esta es la zona de seguridad, y también están todas las otras medidas que se toman de acuerdo a las guías de la OIE. También tenemos 10 kilómetros de monitoreo donde no se están decomisando aves, pero se está haciendo una evaluación continua. Se evita la repoblación, que está totalmente prohibida hasta 14 días después de la última evaluación, y el movimiento de huevos al mercado o de animales para el matadero también está controlado. Esto no es importante, nos lo salteamos. Y con respecto a los signos clínicos y el momento en que se observan hasta el diagnóstico, este tiempo es clave. El primer caso tomó 3 días de que se vieron los signos clínicos hasta que se tomó la acción correspondiente. Al siguiente brote que se dio en el mismo área, el mismo día se tomaron las acciones correspondientes en forma inmediata de haber visto los signos clínicos. Y porque logramos esta situación en la cual el tiempo entre el diagnóstico o la aparición de signos clínicos, no el diagnóstico, al momento de la toma de acción es tan corto, en 2015 logramos recortar los casos en el 2015 mucho más rápidamente. Tuvimos 10 casos y se aisló totalmente, no se pudo diseminar a otras zonas del país. Para resumir lo que vimos durante la presentación, tenemos un alto riesgo por las rutas migratorias que pasan por encima de Israel, que ponen en riesgo la producción avícola. Tenemos un buen control de la situación endémica en Israel por la bioseguridad y la vacunación, en las que son de baja patogenicidad. Hemos evaluado con éxito las vacunas que podemos utilizar con respecto a tener en cuenta el genotipo apropiado y tener buenos programas de vacunación, por supuesto. La influenza aviar de alta patogenicidad es exótica, y en Israel tenemos una muy buena estrategia para eliminar estas aves, y tomamos otras medidas también que han funcionado muy bien. Y la cooperación entre las autoridades veterinarias, los laboratorios, los productores de vacunas y la industria junto, y esto es muy importante, junto con un incentivo económico, es clave para lograr un control exitoso de la influenza. Y sé que todos tenemos situaciones complicadas. Nosotros en particular tenemos enfermedad endémica de baja patogenicidad, tenemos exótica también que viene de afuera, así que la situación es complicada. Quiero agradecerle a todos los que participaron brindando información para esta presentación y a ustedes por su amable atención. Muchas gracias.